compañeras y compañeros, un poco la demora para iniciar esta junta tenía que ver con este marco, con la exposición de CNI y la exposición de Antonio Navarro. Era para que el magisterio, su dirigencia, conociera cuál es el estado de la política que en el plan de desarrollo viene diseñando este gobierno, y con esa realidad, como nos la han descrito ambos senadores, saber nosotros que en esta coyuntura en que estamos, el proceso de negociación ahí tiene un piso. Esa es la realidad que tenemos. Ese piso obligó a que la federación liderara una iniciativa en la CUT para generar no solo la unidad de nosotros aquí, sino para generar la unidad liderada por la CUT de todos los estatales que hoy estamos en conflicto. Y cuando decimos liderar la unidad de todos los estatales en conflicto, es porque la fortaleza del gobierno y sus parlamentarios en el escenario del Congreso tiene que ser neutralizada con la capacidad de la movilización, con la capacidad de la protesta, para poder hacer que en esa política que se está diseñando en el plan de desarrollo puedan quedar plasmadas también vivas las esperanzas de que lo que se concerte en estas negociaciones pueda tener asidero normativo y fiscal, porque si no podemos llegar a buenos acuerdos para colgarlos para el recuerdo, porque no habría recursos ni normas que los garanticen. Y aquí no podemos ser ilusos. CNEI hace una descripción de todas las restricciones que los compañeros del Polo han estudiado, pero también cómo la implementación de una política impuesta, en este caso por un organismo, la OCDE, está generando unas posturas. Y por eso, en el informe que voy a presentar, tenemos que concatenar estas cosas. Cuando decimos nosotros en el título, la defensa del bien, la unidad y fortaleza de nuestras organizaciones, en este caso nuestra organización sindical, llaman a concentrar todas nuestras fuerzas. Y aquí nosotros llamamos a nuestra central a que lidere el proceso de concentración de fuerzas, porque no confiamos en las otras centrales arrodilladas o plegadas al establecimiento que podrían generar un espacio donde la votación, por razones legales, estaremos en igualdad de condiciones, y allí en número nos ganarían. Por eso decimos, esta pelea la debe liderar la CUT con las federaciones estatales, que son las que tienen el músculo de masa para enfrentar esta política. Y nosotros, los maestros, que el 26 acudimos al llamado de la federación, ese llamado tenía un propósito: respaldar nuestros pliegos, y los maestros de Colombia salieron a respaldar el pliego. Pero ese día la ministra dio una seña de mala educación, de mal educado. ¿Cuál fue la seña que dio la ministra? La cerrada de las puertas a la federación para recibir el documento que la ley le decía que tenía que recibirlo. Y los que no vinieron sepan que ese día, para abrirnos las puertas, hubo que hacer una acción de fuerza para obligar a que el establecimiento abriera las puertas y recibiera el documento que la ley le ordena que lo reciba. Ahí empezó ya a darse una seña: la cosa no va a ser fácil. Y que nadie se haga ilusiones, no va a ser fácil.
Eso produjo, esa movilización debió producir en el gobierno y en la ministra incomodidad. Pero esa incomodidad nos da alegría a nosotros porque la movilización siguió la respuesta que esperábamos. Nosotros aquí decimos también que lo que la ministra trata de hacer con toda su andanada mediática, en vez de defender la escuela pública, es descalificarla, es de marchitarla. Pero ahí decimos que esa conducta dilatoria de la ministra o del gobierno ante la justicia de nuestras reclamaciones tiene un rector, la OCDE dio unas órdenes de cosas que aquí hay que hacer, y es que el gobierno nacional reserva toda su energía y su capacidad ofensiva para intimidar a los compatriotas, para intimidar a los trabajadores, en este caso a los maestros. No se nos haga extraño, en estos días salga alguna circular combinando a los secretarios para que ante los llamados de la federación generen noticias, mensajes intimidatorios. Pero aquí hay que decir también, aquí hay que amarrarse los pantalones. Nuestros sindicatos tienen que hacer lo que les toca hacer y para eso no necesitan Viagra. Lo que podemos ver en esta postura de la ministra, que no debe preocuparnos que el tema de la guerra, que aquí tiene una historia, la expectativa de los colombianos es que termine. Y esa guerra que empezó por los años 30 del siglo pasado, con unas intermitencias, hoy la esperanza que tenemos es que termine. Pero con la política de exclusión, de privación de derechos, de intransigencia de los sectores dominantes, no hay grandes esperanzas de que esto vaya a ser fácil, ni siquiera el proceso de paz que ellos propagandizan. La paz la construiremos los sectores sociales, reivindicando derechos y profundizando democracia, pero con la acción de las masas. No va a ser una dádiva, será producto también de la pelea de la mayoría de los colombianos. En ese sentido, nosotros creemos que la política de despojo y de entrega de los bienes nacionales al gran capital transnacional, además de ser una muestra de la entrega de la soberanía, también son una expresión de la arrogancia y prevalencia de los sectores dominantes de esta sociedad. La intención de ellos con el plan no es disimulada, es hacer el gran negocio de las inversiones extranjeras, colocando a destajo la riqueza de nuestros recursos naturales en las manos de las empresas que nada o muy poco garantizan reinvertir sus beneficios, sus utilidades. Nosotros ante esto tenemos obligación. La obligación de nosotros es develar esas cosas que el plan de desarrollo se generan mensajes propagandísticos que esconden la esencia y el fondo de la manera como el gobierno hace de este plan de desarrollo la gran oportunidad para que las transnacionales, para que las multinacionales, para que el gran capital, para que el modelo neoliberal se empodere, atesore. Y aquí nosotros sí decimos que las organizaciones sindicales tenemos un reto, aunque las cosas no son fáciles. La OIT
tiene una discusión desde el 2008 frente al derecho a la huelga. Esa discusión el año pasado se aplazó porque querían los empresarios y los gobiernos que se votara, porque decían los empresarios que en el convenio 87 no existía la palabra huelga y por ende no podía reivindicar esta como derecho. Y entonces, al llegar a la dirección de la OIT, Luis Reider, que viene de la Confederación Sindical, que representa a los trabajadores, retoma el debate. Y ese debate la semana pasada concluye en el reconocimiento del derecho a la huelga. En ese sentido yo creo que llegó el cuartico de hora para estrenarlo. Ya la OIT lo definió. Hoy se convierte en un instrumento que en el cuerpo constitucional, que son los convenios internacionales, hoy el derecho a huelga forma parte del cuerpo constitucional de nuestra normatividad. Y ahí creemos nosotros que esa pelea que se dio en la OIT, con Luis Reider a la cabeza, nos da un instrumento que posibilita que la pelea de los estatales, que la pelea de la federación tenga un instrumento que tendremos que mostrárselo a la maleducada de la ministra de Educación y a su gran patrón, el presidente Juan Manuel Santos. En esto también es bueno recordar una cosa, que al radicar el pliego lo hicimos fundados en una norma que ellos crearon, el 160, y le da unos tiempos para respondernos, y la maleducada ministra no respondió en los tiempos que la norma ordena. El segundo día hábil del mes de marzo tenía que presentarnos quiénes eran los negociadores, no lo hizo. Y al quinto día hábil tenía que citarnos para definir el proceso de negociación. Y efectivamente el quinto día estábamos reunidos en el Ejecutivo y casi a las 10 de la mañana llegó una citación para que a las 9 estuviéramos allá. De pronto uno no entendía. La cita era a las 9, pero el mensaje llegó a las 10. El propósito era que nos fuéramos. No, de la mañana. Sí, pero era que decía que aquí nos estamos esperando y no nos habían avisado. Si quieren nos vemos a las 3 de la tarde. Aprovecharon la mesa general y mandaron un mensaje que el lunes empezamos el proceso de discusión, de negociación. Pero es bueno que sepan las dificultades para que ellos cumplan lo que ellos normal. Y en ese escenario preveamos cómo va a ser la cosa cuando empecemos a discutir. Si hoy no cumplen lo que ellos normaron, mucho más difícil va a ser que acepten lo que nosotros en justicia estamos pidiendo, que nos lo merecemos. Y ahí entonces hay unos ejemplos contundentes para nosotros. Es que la educación para ellos se convierte en otra oportunidad de negocio, y para ellos la entrega de la educación a particulares tiene primacía. Por eso cada obra que ellos construyen no es para administrarlo en el establecimiento, sino para entregarlo en concesión, para entregárselo a particular. Por eso las becas, mal llamadas,
se asignan para que fortalezcan las arcas de la universidad privada. Pero la beca tiene otro veneno. Es que a quien se las dan, llamados pilos, son los buenos estudiantes extraídos de los colegios públicos, pero los amordazan con la beca. Porque el muchacho al recibir la beca queda hipotecado si no se promociona. Y con eso cooptan a un posible líder estudiantil para que, sometido a los recursos económicos, él tenga que disponer su tiempo, su energía, a responder a su familia para no dejarlos hipotecados. Entonces aquí hay dos tacadas: un negocio, pero también un bozal contra el movimiento estudiantil, contra la movilización social. Es una manera de movilizar a los estudiantes. Y esos 10.000 se convierten en 10.000 sometidos al compromiso económico. Pero con estas becas encontramos una llave que estamos buscando documentar. Se supone que la beca es para gente sinvergüenzada, o sea, para gente humilde. Y en estudios hechos aparecen 47 de estrato 6. O sea, unos humildes adinerados que requieren que el Estado los beque a nombre de los sinvergüenzados humildes de este país. Necesitamos documentar de mejor manera esto para ver cómo hacemos con esto una denuncia. Pero aprovecho de seguir el tema de las becas, no lo registra en el informe, es el tema de las becas para maestros. Aclaro, ni la de los estudiantes ni la de los maestros son becas, son créditos condonables. ¿Qué sucede? Si una maestra le dan un crédito condonable, se lo dan a gente joven, menores de 40 años. Esa maestra o ese maestro no podrá enfermarse, no podrá tener un percance familiar, porque si no gana los semestres, paga el crédito. Y es fácil con el maestro, ahí está el sueldo. Queda hipotecado y nosotros tenemos que hacer la pedagogía con los maestros para que sepan que el engaño de la propaganda de las 3.000 becas no es más que otro negocio más que el Estado monta, y con eso pretende inmovilizar a esos maestros para que con la responsabilidad académica se inmovilice para las peleas en la reclamación de nuestros derechos. Y ahí tenemos nosotros que saber cómo atacar para que este asunto lo abordemos de la mejor manera y hagamos la pedagogía para que los compañeros sepan en qué se están metiendo. Y ojalá que una maestra no salga embarazada en el último semestre, porque la deuda es grande. Ahí hay que tener cuidado, Vanessa. Bueno, pero además, el parágrafo del artículo 52, donde desaparece el preescolar, ¿cuál es el fundamento de nosotros? El fundamento es el del derecho de los niños a estudiar, a aprender. Estamos hablando del fundamento del derecho para los niños humildes, los pobres. ¿Pero por qué lo desaparece? Porque el preescolar se volvió una oportunidad de negocio para empresarios de la educación, para mercaderes de la educación. Y hoy encontramos algo que llama la atención. Antes, para abrir un colegio, un preescolar, había una formalización, tener un local, cierta infraestructura, ciertas condiciones, unos requisitos. Hoy se puede comprar la franquicia de un organismo calificado y yo lo monto donde quiera y la franquicia me acredita que lo que yo abrí es legal. Igual pueden hacer con una universidad, igual pueden hacer con un colegio. O sea, ya no necesitan que lo aprueben, sino comprar la franquicia.
porque usted compra la franquicia de Harvard, ¿quién le disculpa? Entonces aquí nosotros lo que vemos es que con este articulado que meten en el plan de desarrollo, lo que están generando son oportunidades de negocio, puertas abiertas a las multinacionales, pero aquí decimos que el derecho de los niños, 3, 4 y 5 años, queda desaparecido en el plan de desarrollo. Es la negación de un derecho fundamental. Pero además, dice que el artículo 53 dice que el servicio educativo se prestará en las instituciones educativas en jornada única. O sea, sin concertar con FECODE, sin concertar con los maestros, sin concertar con nadie, vía plan de desarrollo, imponen la jornada única. ¿Qué sucede con esto? Definen que la jornada única tendrá 7 horas para la básica y media y 6 para el preescolar. O sea, es una reforma educativa sin los maestros, sin contar con los maestros, pero comprometiendo laboralmente a los maestros. ¿Dónde está la negación de derechos ahí? Ahí no se habla de salario. Ahí no se habla de derechos plasmados en los estatutos. Nosotros creemos que esta pelea contra el plan, con estos elementos, nos deben llamar toda la atención para decir que no usen de pretexto la caída de los precios del petróleo, que no usen de pretexto el juego político del proyecto de dominación imperial, porque los recortes que hicieron en el plan de desarrollo de 90 billones de pesos, allí plata que era para la inversión en educación. Pero además, la red de justicia tributaria, que calcula que desde el 2008 al 2012 fueron concedidos beneficios tributarios al sector minero que superan los 14.9 billones de pesos. O sea, los exoneraron para que sacaran más beneficio de las entrañas de la tierra de Colombia. Si la afirmación que hacemos, como el plan genera oportunidades para el gran capital, lo que estamos diciendo es que mientras los empresarios, los banqueros, en estos últimos gobiernos, ganan, el país pierde. Y gracias a las ganancias de los banqueros y de los empresarios, el Parlamento y el gobierno legisla para protegerlos. El propio ministro de Hacienda afirma que la idea es seguir presentando reformas tributarias. En todas ellas se ha exonerado de carga tributaria a los que tienen más y se le ha cargado más a los asalariados. El ejemplo que ponía Zenén de cómo el dueño de Avianca tributa menos, como decía Navarro, ¿no? Tributa menos que un trabajador que esté en nómina. Debe preocuparnos. Pero a esto hay que hacerle pedagogía con los padres de familia, que entiendan que esto que estamos reclamando es justo. Que es justo que los que tienen paguen más. Que le carguen tributariamente la mano a ellos. Y hoy nosotros vemos que en el plan de desarrollo 2015-2018 lo que tratan es de poner en concordancia los estándares fijados por la OCDE, que no es más que los estándares de los países ricos. Ayer en una explicación que nos daban del tema de nivelación y el tema de jornada única decían, bueno, ¿y por qué no colocan el salario como los demás países de la OCDE a los demás? En ese pedacito diríamos,
recogemos la recomendación de la OCDE, que el salario de los maestros sea igual a los de la OCDE. El más bajito de los salarios de los países de la OCDE está en $20 la hora. El más bajito, el más depreciado. Y nosotros estaríamos cerca de $5 la hora. Pequeña diferencia. No estamos hablando del promedio. Pero además de eso, es que es bueno que se sepa que nosotros desde la Federación lamentamos que el gobierno pida autonomía para definir asuntos como son el tema de que el Congreso lo faculte para modificar leyes que impactan en el interés de la nación, que no pasaría en discusión por el Congreso, sino que sería facultado al presidente de la República para que de manera autónoma defina. Pero también que el gobierno, con la voz atada, pero con los empresarios muy libres, están generando una oportunidad para que el gran imperio y los afanes neocoloniales desde sus oficinas pretendan imponernos el qué hacer de la planeación de este país. Y en ese qué hacer de la planeación de este país, el plan de desarrollo no es una oportunidad para la paz. Estamos nosotros preocupados porque en el proceso de negociación los pliegos de los trabajadores, del cual el nuestro es un capítulo especial, esperamos concertar con las demás federaciones y confederaciones las acciones que resulten necesarias para la afirmación de nuestras justas aspiraciones. La movilización es y seguirá siendo un recurso fundamental, pero es también preciso que los diversos medios y maneras directas de socializar con los diferentes sectores de nuestra sociedad los fundamentos de nuestras peticiones tenemos que socializar. Y allí decimos lo siguiente: es conveniente los comunicados, es conveniente usar el WhatsApp, el Twitter, las redes, las asambleas, las marchas, el mural, las cartas a los padres de familia, la propaganda en las cadenas radiales, aunque son costosas, vamos para eso. La cartilla que está saliendo esta semana, no para que se queden engavetadas, para hacer la pedagogía. Y cuando decimos hacer la pedagogía, el primer comunicado saldrá este domingo como una expresión de unidad. Comunicado que lo lidera nuestra central de las federaciones y sindicatos afiliados para mandar un mensaje que los estatales afiliados a la CUT, con músculo de masa, vamos a expresarnos el 19 de marzo en las calles. Y el acuerdo que tenemos es que el 19 a las 10 todos a expresarnos con las distintas modalidades: manifestaciones, concentraciones, actos culturales, con zanqueros, con fandangos, con música, con arengas, pero es expresar en las calles nuestro repudio al plan y la justeza de que atiendan nuestras reclamaciones, que atiendan nuestras peticiones. Pero finalizamos diciendo que la afirmación de nuestra soberanía nacional aparece hoy como una necesidad ineludible. Cuando el gobierno de Estados Unidos ha decidido declarar la hermana República de Venezuela como una amenaza extraordinaria para su seguridad, acercando con ello todas las posibilidades de una intervención militar que deje de ser un entretenimiento de los corrillos para convertirse en una inminencia, nuestra expectativa no puede menos que centrarse en la posición que debería asumir el gobierno colombiano frente a este hecho, esperando que no sea también esa una decisión que pasa por los estándares de la OCDE, pero como hijos de la patria grande de Bolívar, como suramericanos,
no podríamos permanecer silenciosos y acudillados frente a la eventualidad de una agresión. Tenemos que expresarnos solidarios con la soberanía de Venezuela, que el imperio no se intrometa, porque el interés no es la política, el interés es el petróleo que está en el suelo venezolano, pero también al lado de Venezuela estamos nosotros, y una agresión a Venezuela es una agresión a nosotros y es un peligro para nosotros. Y la OCDE con sus orientaciones está pisoteando nuestra soberanía, y simplemente decimos, compañeros y compañeros, este evento tiene como propósito organizar una jornada de protesta que esperamos que sea contundente, que esperamos que sea fuerte, para que el anuncio de un paro indefinido, para que el anuncio de un paro, de una protesta, no se vea como una caña. Hoy es una necesidad, y si no nos preparamos para ello, esperemos que la arremetida nos arrasará. El llamado que hacemos es fortalecer la unidad, no solo el magisterio, con todos los sectores sociales, con todos los estatales, y el 19 a las 10 a la calle, compañeros.